Todo lo que tenés que saber de nada. Todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, bienvenidos a otro capítulo de todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada para les conocides. ¿Cómo están? Capítulo número 18, identidad de género. Hoy es un programa especial, un programa que armamos muy similar a el programa sobre feminismo, porque consideramos que les protagonistas tienen que ser las personas que experiencian, ¿sí?, la vivencia de la identidad de género. Todos la experimentamos, todos pensamos en nuestra identidad, pero la identidad de género y la teoría de género viene a romper con cierto binarismo, viene a romper y a deconstruir el modo en que pensamos nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, Todo de Nada es un programa de diálogo, un poco así también lo pensamos con los pibes y las pibas, ¿no? Pero en esta oportunidad estamos con invitades, tanto presenciales como también vía telefónica, pero también estamos con Sol. Yo soy Maxi. Hola, Sol. Hola, Maxi. Hola a todos mis oyentes. Mis oyentes, sí. ¿Tienes fans? Obvio. ¿Qué onda? Mis amigos nada más. Pero ponele. Tengo un armaste... oyente presencial acá. Así que. Te armaste seguramente un Yo ya tengo club de fans, todo. Mira. Bueno. La producción tiene club de fans. La producción tiene club de fans. Está buenísimo. Bien. Maxi nos quiere robar todo el protagonismo, eso es lo que pasa. No. ¿Cómo me maltratan en este programa? Mentira, te quiero, Maxi. Me dicen de todo. Bueno, está bien. Estamos con Iván. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, Iván, gracias por estar presente. Gracias por compartir tu experiencia, tu militancia. Iván se autoproclama como pibe trans, ¿no? Del conurbano, activista también. Y estamos con Fiche, que Fiche no desea hablar, se ríe, pero no desea hablar. Y Mati está en la operación técnica. Gracias, Mati. Y también vamos a estar comunicándonos con Alessandra Luna, también militante, activista, que fue, por ejemplo, la primera estudiante trans en la Universidad de Lanús, entre otros logros que tiene Alessandra en su militancia, su activismo. Y también con Lucía Siquia, ¿sí? Lucía es una becaria, es biotecnóloga, es también filósofa, es becaria del CONICET, está haciendo una investigación sobre neurociencias, ¿no? Y cómo desmitificar, podemos decirlo, cómo desmitificar que hay un cerebro hombre y un cerebro mujer, ¿no? Va a tratar de comentarnos su tesis doctoral en ese sentido. Decíamos que tenemos que entrar en diálogo, porque realmente entrar en diálogo con otros, con otras es entrar en la diferencia, es un intento de apertura, es abrirnos, ¿no?, a pensar y repensar una y otra vez. Creo que la teoría de género nos hace entrar en esto, ¿no?, en esto de construir totalmente este binarismo que se impuso a lo largo del tiempo en Occidente, de pensar que o somos machos o hembras, o mujeres, hombres, ¿no? Y que la identidad sexual, que en nuestro país, la identidad de género, que en nuestro país es ley ya desde 2012, ¿no?, y que nos plantea un poco esto, ¿no?, de que cómo te autopercibís, ¿no?, cómo te sentís, cómo te pensás, cómo decías que sos, y esto es un derecho, ¿no, Iván? Totalmente. Bueno, contanos un poco cómo es esto de cómo vos pensás la identidad en sí, cómo pensás que es o cómo la experimentás, ¿sí? Bueno, la identidad me parece a mí
y según cómo yo lo vivencio y cómo lo tomo desde mi militancia, es prácticamente una manera de presentarte ante la sociedad. Y bueno, después, nada, podemos decir que es una construcción que es social, que es cultural, y que bueno, que está construida por un montón de factores distintos. También como está la identidad, está la expresión de género. En mi caso, la identidad es una construcción entre cosas entre comillas masculinas, cosas entre comillas femeninas, y es la manera en la que vos te presentás, cómo querés que te traten y cómo te construís vos, digamos, y con qué lugar en la sociedad. Bien, es como que entendemos que categorizamos todo, o sea, etiquetamos, ¿no? Y esas categorías y esas etiquetas, y desde determinados también podemos decir extractos de poder, intentan normalizarnos, ¿no? Normalizar lo que nuestros cuerpos, normalizar lo que pensamos, lo que sentimos, administrar nuestros deseos en función de determinados poderes. Y Iván hablaba esto, ¿no? De que bueno, que existe lo que llamamos identidad de género, existe el rol también, o la expresión de género, la orientación sexual, ¿no? Y el sexo, como lo entendemos, ¿no? Que son 4 cosas diferentes que la teoría de género viene a decir, bueno, estos son cosas diferentes y podemos sentirlas, percibirlas, pensarlas de formas diferentes, ¿no? Bueno, es un modo de presentarte a la sociedad. Este modo de presentarte a la sociedad, poco a poco, porque sabemos que la comunidad trans ha sido bastante hostigada o es hostigada, aunque tenemos una ley de avanzada en el mundo realmente, lo que es la de la identidad de género. Totalmente. Y que se ha abierto más, se quiere la empatía o el entendimiento, la comprensión de las personas que les comenzaba, le era raro a las personas trans. ¿Cómo fuiste, digamos, cómo te fuiste relacionando, cómo se fueron relacionando con vos? ¿Sentiste este hostigamiento, discriminación, marginación, invisibilización? Bueno, bien. Sí, el hostigamiento estuvo presente principalmente porque aparte de la familia y aparte del núcleo como más cercano de amigues y conocidos y gente que tenés ahí, está la escuela. Que la escuela muchas veces funciona como una institución así que adoctrina, que te marca, pero bien sesgado, esto es varón, esto es mujer. Sí, disciplina. Entonces, ahí, claro, totalmente, es un adoctrinamiento, es una disciplina y bueno, es la función de la institución como de la familia y la escuela y demás, te marcan eso muy a fuego. Entonces, romper con la norma es sumamente peligroso. Yo desde pibito en la escuela que recibía así hostigamiento, más que nada por una cuestión de cómo me expresaba yo, cómo expresaba yo mi género, y porque en su momento me empecé a reivindicar como lesbiana. Esto siempre lo cuento porque bueno, como la identidad es un transitar y es algo que uno va construyendo, no siempre arrancás diciendo, bueno, esto es lo que soy. En mi caso particular fui probando como con varias identidades y desde varios lugares y posicionándome y viendo si estaba cómodo. Y en la escuela en ese sentido fue muy doloroso. En mi caso particular la familia no, porque fue como muy abierta en ese sentido, pero la escuela sí te lo marca a fuego, e inclusive los pibes que son chiquites tienen como esa maldad, por así decirlo. Así que ese hostigamiento está presente todo el tiempo, aparte de la misma exclusión dentro de la sociedad, que no hay ninguna ley de identidad de género que te la saque o que te exima de eso. Uh-huh. Sigue estando, o sea, la escuela sigue siendo un lugar complicado para estar. De hecho, hace 2 meses se quitó la vida un chico trans en una escuela de Barracas. O sea, eso te da reflejo de todo el hostigamiento y toda la discriminación que hay por dentro, que hay una condena social, que eso es innegable, que no tenemos acceso a trabajo y no tenemos acceso a salud. Digamos, son todo como un montón de cosas que nos rodean y que nos hacen ponernos en ese lugar como de vulnerabilidad social, por así decirlo. Sol, querías preguntar. Sí, no, que el hostigamiento, además de estar dentro de estos sectores de la escuela, la familia y demás, también está presente en ámbitos donde debería ser seguro, como el feminismo, por ejemplo, ¿no? Total. Contanos un poco eso, porque pasa que sos hostigado y que sos discriminado dentro de una rama que tendría que acompañarte, o que sentimos que debería ser un acompañamiento. Sí, un espacio donde se supone que se deberían cuestionar un montón de cosas y que por lo tanto tendría que ser seguros. Exacto. Hablando de espacios seguros y todo un poco
muchos espacios que se supone que deberían estar piolas, muchas veces no lo están y inclusive sufrís discriminación por parte de propios compañeros, o sea, por mismo la estructura que nos enseñan que el varón es esto y que la mujer es esto, y que aparte no hay nada más allá de varón y mujer, como que siempre se cae dentro de ese binarismo, y pasa eso, pasa que a veces el feminismo no es un lugar tan seguro para nosotros. De hecho ahora estamos como, bueno, dando una pelea y un debate con un sector del feminismo radical, que son las TERF, algunas se proclaman TERF, otras nada, no supongo que no lo asumen o no se dan cuenta del transodio que reproducen, pero bueno, que niegan nuestra participación dentro del feminismo y lo reducen a cuestiones muy esencialistas y muy biologicistas, como, bueno, los varones trans son hembras humanas y las mujeres trans son varones con vestido, o sea, cosas realmente muy dolorosas y de un hostigamiento constante, o sea, por lo menos por las redes sociales y a las pibes así más de mi edad es Y en constante. ámbitos como el Encuentro Nacional de Mujeres también. En ámbitos como el Encuentro Nacional de Mujeres, donde tenemos solamente un taller y donde nos sacan del resto de los talleres, donde niegan nuestra participación, donde no los convocan, un nombre aparte que tampoco convoca más allá. Y este debate que se da sobre si el tema de entender que las personas trans son parte del grupo de oprimides, por así decirlo, y si deben ser también sujeto político del feminismo, es parte de una confusión de que hay un sector que piensa que plantear que las personas trans son oprimidas es sacarle como protagonismo a la mujer cis. Y lo cual es totalmente equivocado, porque nosotros empatizamos con la lucha, la acompañamos y muchas la venimos acompañando. No sé, en mi caso yo en algún momento me proclamé mujer y esa lucha la tomé como mía, y cuando salí del closet trans, por así decirlo, lo mismo, o sea, seguía acompañando y demás, así que eso no está en debate. El sujeto político sigue siendo ese, pero bueno, aparentemente es una manera de camuflar transodio, aparentemente. Sí, además muchas de las problemáticas que nos afectan a nosotras las mujeres también les afectan el doble a las personas trans. Digamos, somos conscientes de que hay transfemicidios y que es una problemática que nos atraviesa desde el feminismo y desde el transodio que también hay en la sociedad, digamos. Sí, está bueno esto de repensar también una autocrítica, ¿no? O una crítica hacia el feminismo, o también el feminismo hacia adentro, ¿no? Hacer su propia autocrítica y mostrarse o más abierto o menos abierto o cerrado ante las personas trans. Hablabas de, bueno, que hay discriminación, hostigamiento puede ser en la familia, que eso no te pasó, pero sí muchos chicos, chiques trans lo padecen, ¿no? También en la escuela, hablaste de las instituciones en general, ¿no? Y después también este problema que hay de los cupos laborales, que se está intentando avanzar con un proyecto de ley de cupo laboral trans, también, que es un problema que tiene la comunidad y que, ¿en qué situación está eso? ¿Tenés idea en qué situación está? También esto que estabas contando del Encuentro Nacional de Mujeres es un poco lo que plantea Alessandra Luna, que vamos a hablar con ella, que dice, hay que también replantear y repensar y resignificar inclusive el título, como vos contabas, y que también nos decía de que, nos cuenta de que, que el taller pasó a llamarse Personas Trans. Claro. Mujeres es que, trans. en su momento ni siquiera el primer taller, para que tengan un poco en contexto, el primer taller de mujeres trans en el Encuentro Nacional de Mujeres fue recién el año pasado. Sí. Fue el primer taller que además quisieron poner otro tipo de nombre, no se lo permitieron, y además fue una lucha constante para poder dar esa pelea y poder tener ese pequeño espacio. Y que además como un las montón de trabajadoras compañeras, como las trabajadoras sexuales, un montón de compañeras militantes del feminismo lo que hicieron, yo fui partícipe de ese taller el año pasado, y lo que hicieron las compañeras fue presenciarlo para dar otro tipo de luchas, otro tipo de políticas, otro tipo de manifestaciones que no tenían que ver con el taller, en el único espacio donde las personas trans podían manifestar sus problemáticas y poder dialogar qué es lo que nos afecta puntualmente. O sea, direccionar el tema para otro lado. Sí, les quitaron un espacio. Eso es terrible porque si querés hablar de aborto, no te hablar del taller de aborto, ¿no? Digamos, o sea, eso es todo el tiempo una lucha que decís bastante engorrosa y
trágica porque no va con el fin, ¿no? Sí. Bueno, en un ratito también vamos a hablar con Alessandra Luna y poner en diálogo Iván con Alessandra para profundizar esto, en todo caso. Pero antes de llegar o profundizar el tema, me gustaría que me cuentes, esto que decíamos, ¿no? Somos sujetos, sujetes políticos y también los cuerpos son políticos. Y también hay un tránsito de tu cuerpo o de tu corporalidad. ¿Nos podés contar un poco esta experiencia? Bien. Bueno, un poco como a manera de presentación, quizás yo he hablado de esto con Sol y siempre lo digo abiertamente, como bueno, mi manera de presentarme es Sí. Iván, activista, zurdo, porque aparte de activista soy militante. Sí. Levanto un feminismo que es transfeminismo y es interseccional, y también me reivindico marica. Y ahí entra todo el tema de los cuerpos y de los cuerpos sexuados y todo esto, bueno, que Butler agarra un poco. Yo me presento como marica no por una cuestión de me gustan los varones, sino porque es una identidad política. ¿De qué manera es una identidad política? Y que no tiene nada que ver con la orientación sexual siquiera. Marica para mí es una reivindicación sumamente política de lo que vendría a ser la masculinidad no hegemónica, que habla de esto, de construir otras masculinidades. Entonces, cuando hablo de marica, hablo de una feminidad social. O sea, hablo de soy tan, entre comillas, femenino, porque después nos podemos poner a discutir qué es femenino y qué es masculino, ¿no? Es todo muy relativo. Pero soy de esta manera tan, no sé, afeminado, me dirán, amanerado, que en la calle me siguen pasando cosas como si me reivindicara mujer. O sea, en la calle y dentro de la sociedad sigo siendo leído como mujer y por lo tanto me oprimen muchas veces de la misma manera. O sea, me sigue pasando que recibo piropos y que recibo tocadas, manoseadas en el subte, en el tren y demás. Y eso tiene que ver con que me siguen leyendo como mujer y por lo tanto recibo el mismo hostigamiento, por así decirlo. Y ahí entra el tema de los cuerpos y la transición del tema de los cuerpos. Yo siempre cuento que tengo hecha la mastectomía. Eso fue como de las primeras cosas que hice con respecto a mi identidad, fue hacerme la mastectomía, que para quienes no saben es una cirugía que consiste en sacarse las glándulas mamarias. Así que tengo pechito plano. A los 16 años me hice la mastectomía, ahora tengo 18. Y después tomé la decisión de no tomar hormonas. Primero porque no quería, porque realmente me puse a pensarlo y por mucho que me presionaba, no era lo que me llamaba la atención el tema de las hormonas. Y segundo porque está bueno construir como identidades y cuerpos entendiendo más allá de la hegemonía. O sea, entender que sin hormonas somos válidos igual, y sin hormonas somos igualmente varones, y con tetas también. Y el tema de reivindicar la vagina de varón y demás tiene todo que ver con esta cuestión política de reivindicar la no hegemonía y que sos válido igual y que no te hace ser menos varón. Entonces, en ese sentido, ese fue como mi proceso así de cuerpo. Y para mí, esto, este cuerpo que vendría a ser femenino para el resto es un cuerpo de varón. Y si tuviera tetas también sería un cuerpo de varón. Y si, no sé, tomara testo también sería un cuerpo de varón. O sea, eso el tema de la identidad es tan subjetivo que lo maneja cada uno, que cada uno autopercibe de la manera que quiere. No necesitas ni probarle a la sociedad, ni pasar de trans, ni pasar de cisgénero, ni nada. Entonces, eso lo milito mucho porque suele pasar eso, que hay como una sola manera de ser trans y es como muy normada. Y no digo que esté mal, digo que muchas veces termina siendo una normativa porque hay muchos pibes que se sienten como presionados a seguir ese proceso. Sí. Y los procesos la verdad que son construcciones tan personales y vos sacás de acá y ponés de allá y demás y está bueno seguir como cada uno se va sintiendo, simplemente eso, como abrir las posibilidades, por así decirlo. Seguir como cada uno se va sintiendo, abrir las posibilidades. Sí. No justificar la identidad de la sociedad, ¿no? No. Hay que justificarla. Claro. ¿Cómo vos, Iván, ves a la juventud en relación a su relación con el feminismo? Y que bueno, también eso está, la transfobia, ¿no? Que también se está produciendo. Totalmente. Bueno, mi relación desde la gente con la que más cerca estoy y mismo con mi militancia y con mi activismo y con el contacto con las chiques más de mi edad, más secundarias y demás, es que, bueno, desde ya que el feminismo abrió muchísimas cabezas. De hecho,
muchos antes de reconocernos disidentes o inclusive de activarlo en el sentido de activismo, nos metimos por el lado de feminismo, y que inevitablemente te lleva a recuestionarte un montón de cosas, porque digo, es desarmar el género totalmente. Entonces, bueno, creo que todo el sector de la disidencia se suma mucho al tema del movimiento feminista, se empieza a cuestionar un montón de cosas y bueno, y pasa esto, y pasa que en los colegios, así como ves pañuelos verdes y ves, bueno, ahora pañuelos naranjas y demás, sí, ves disidencia por todos lados. O sea, y no estoy hablando solamente de gente que pertenezca al colectivo LGBTIQ, estoy hablando de chiques cis que, o sea, no tienen ni la intención, ni la necesidad, ni las ganas de responder ni a normas, ni a autoridades, ni a esto de ser mujer y yo no me puedo correr de acá. No, nada. Yo me visto como quiero, hago lo que quiero, me expreso como quiero. Entonces pasa eso, y también pasa que bueno, que también hay otro sector que quizás no se termina como de enganchar mucho con todo lo que está pasando, y bueno, y vos ves como que tienen una mirada más individual desde su identidad, y quizás no tocan tanto lo colectivo. O sea, como esto de entender que nuestra realidad es muy parecida a la de nuestros compañeros, por eso es importante vincularse, hablar con la gente, ir por la calle, ir a las plazas, hablar con los pibes, qué onda, qué les pasa, qué les pasa con respecto al género, tener contacto con gente de tu propio colectivo y darte cuenta en la misma hermandad, o sea, como de hermanarte y darte cuenta de que hay pibes que están pasando los mismos procesos. Y nada, y en ese sentido como que a veces cuesta, porque bueno, sí, pasa que inclusive yo me puedo llegar a perder en esto, el glitter, la salida y demás, y nos olvidamos de que esto que contaba Alessandra, el tema de la avanzada de estos sectores superfascistas de la derecha. Si querés en fascismo metemos a las transodiantes, que tienen muchas bases comunes biologicistas, pero está habiendo una avanzada terrible. Y claro, nos toca primero que somos un sector como muy vulnerado, entonces es importante tomar conciencia de eso, no hacerles una crítica y decir no porque vos y el boliche y el antro de moda y qué sé yo, sino al contrario, como invitarles a hermanarse, a darse cuenta, a verse reflejadas en otros pibes, invitarles a realmente sumarse y a seguir el legado que vienen dejando nuestras compañeras trans y trabas. Que bueno, si hoy tenemos una ley de identidad de género, podemos hablar de que se cumpla, de que no se cumpla, podemos hablar de los vacíos legales, podemos hablar de un montón de cosas que todavía faltan, pero así como está, es fruto de una lucha ardua de compañeras, Diana Zacayán, Claudia Piabadruco, Susi Shock con su activismo abrió muchísimas cabezas y lo milita muchísimo y es activista, también de los Sudaca, bueno, desde ya Luana Berkins, o sea, bueno, es como sumarse a la lucha, a la pelea desde donde sea, para tomar conciencia sobre que esto que te pasa a vos le pasa a un montón de gente más, y que hay que ponerse fuerte porque vienen a por nuestras identidades. Lo dijo clarito Alessandra. Una de las filósofas que plantea que es Judith Butler, ¿no? Que plantea esto un poco también, porque hay algo interesante en Butler que es que además es una filósofa política, se la reconoce como una filósofa de género, de teoría de género, de queer inclusive, ¿no? Feminista o postfeminista también Butler, y también lo que dice, bueno, la filosofía es cuestionamiento, la filosofía es desenmascarar una trama de intereses que a veces se entiende como solapada o que se trata de imponer como obvia, o sea, incuestionable. Lo obvio es lo incuestionable, y Butler escribe desde ahí, ¿no? Desde desarmar, hay que desarmar, y deconstruye, y esta es un poco también una herencia derridiana que tiene Butler. Mientras Iván se prepara nos va a regalar una canción, yo les voy a contar un poco, pero muy breve, algunas ideas de Butler sobre, bueno, hoy hablamos y estuvimos circulando esto de, bueno, el sexo-género, ¿no? Que es diferente al sexo al género, que tal vez fue impuesto un poco esta diferencia ya por Simone de Beauvoir con el segundo sexo, ¿no? Que fue una de las primeras que hace una investigación profunda y se pregunta qué es ser mujer. Entonces la diferencia de sexo y de género y cómo el género interpreta lo que sería el sexo, y a partir de ahí nos vamos conformando. Pero Butler va un poquito más allá, ¿sí? Butler no se pregunta qué es ser mujer, se pregunta, ¿acaso hay mujer?
¿Acaso hay mujer? Y hay una idea de Butler que es muy interesante. Le comentamos que Butler tiene varios libros muy interesantes, ¿no? No solo de género, también de política, pero de género. Si queremos leer, bueno, El género en disputa, Deshacer el género, Cuerpos que importan, ¿no? Son libros también que son muy seductores, pero también muy complejos, porque Butler se pone a dialogar con muchos pensadores y pensadoras, no solo del feminismo, sino de la historia de la filosofía, inclusive con el psicoanálisis, con Lacan. Entonces, es una pensadora compleja, pero me parece que deberíamos entrar en Butler, y tal vez te quede un 15% de todo lo que leíste, pero me parece que es mejor ese 15% que nada, ¿no? Butler tiene una idea de representatividad, o sea, de cómo nos representamos las cosas. Yo no soy algo y después me lo represento, ¿sí? O sea, yo no soy un hombre y después actúo masculinamente, sino que yo me constituyo cuando actúo. O sea, me voy haciendo, ¿sí? Me voy haciendo, dice Butler, ¿no? Me constituyo en cada uno de mis actos de masculinidad. O sea, estoy hablando de mí en este caso, ¿no? Entonces, me constituyo en la actuación. Esto es también una idea bastante nietzscheana. Ahora vamos a ver por qué. No represento. O sea, para Butler no hay naturaleza, ¿sí? Que hay que representar. O sea, la idea de sustancia, de esencia, inclusive de presencia, en Butler no hay. La presencia funciona, o si funciona, funciona como estábamos hablando en el biologicismo, ¿no? O sea, podemos hablar de esta remisión biológica que tiene. ¿Dónde está presente nuestro sexo? Bueno, en la biología, ¿no? Podemos decir, en la biología, esto diría el biologicismo, ¿no? Tradicionalmente la matriz heterosexual, la heterosexualidad o la heteronormatividad afirma que el sexo biológico corresponde a un género determinado, ¿no? O sea, naciste macho, entonces tu correspondencia es hombre. Naciste mujer, naciste hembra, tu correspondencia es ser mujer femenina, ¿no? Pero, y eso es un poco lo que proclamaba ya Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, bueno, esta opresión que sufre y padece la mujer tiene que ver con mi destino biológico. Bueno, mi cuerpo no es destino, decía, pero va un poco más allá, también Butler decíamos. O sea, tengo pene, actúo, me visto y camino como hombre, digamos, ¿no? Eso sería el biologicismo. Pero vamos a ver, Butler ha puesto un poco más allá del sexo-género, ¿no? Vamos a leerla. Fíjense lo que dice Butler. No estoy segura que la distinción entre sexo y género siga siendo importante. Algunos antropólogos entre el 70 y el 80 afirmaban que el sexo era un hecho biológico y el género una interpretación sociocultural de ese hecho biológico. Ahora, sin embargo, los historiadores de la ciencia han demostrado que las categorías de sexo han cambiado con el tiempo, que ahora usamos criterios diferentes para determinar el sexo, que hay un 10% de la población que es intersex, un poco lo que contaba Alessandra, ¿no? Personas que tienen partes anatómicas indeterminadas o mezcladas, o que tienen formaciones cromosomáticas complejas que no se atienen al sistema binario macho-hembra. No se puede decir que el género sea una forma cultural y el sexo simplemente un asunto biológico, porque la biología misma tiene una historia social y no siempre ha considerado el sexo de la misma manera. Es un poco una lección nietzscheana, decíamos, de esto de que no hay hechos, sino interpretaciones, y ella afirma con Nietzsche esto que dice Nietzsche, que dice, no existe un hacedor antes que el hecho. O sea, no existe una persona o sujeto antes que la interpretación. O sea, los cuerpos son interpretados, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver el lenguaje, ¿sí? Por eso habla de los cuerpos performativos, ¿no? O sea, hay una historia, inclusive hasta para los biologicistas les contamos que la biología tiene una historia, que la biología también es cultural, ¿sí? Entonces no podemos distanciarnos del lenguaje, y el lenguaje es performativo, el lenguaje hace, o sea, somos actuaciones, ¿no? En el fondo no hay original, diría Butler, ¿no? Por lo tanto, esto libera los cuerpos. O sea, la teoría de Butler lo que hace es liberar los cuerpos, emanciparlos, sí, hablar de la disidencia y de la diversidad, ¿no? Bueno, esto fue un resumen, pero sí. De Butler así, pero nada, invitamos a que la lean, o bueno, también hay un buen documental de ella en YouTube, se la puede encontrar en muchas conferencias, ¿no? Y que tiene, bueno, mucho que ver con esta teoría de identidad de género. Podríamos dejarlo en un link, ¿no? En la próxima publicación. La podemos dejar en un link. Podemos dejar en un link. ¿No? Bien. Bueno, Iván, gracias por estar, gracias por tu presencia.
por tu militancia, ¿no? Nos va a regalar una canción, ¿no? Gracias, Fiche. ¿Podés hablar, Fiche? No sé si está prendido ese micrófono. No, no está prendido. Ahí te lo prendo. Ahora, a ver. Ahora sí. Hola. Ahora, ahí está. Gracias ¿Te por gustó? haberme... Sí, me gustó mucho el programa Qué y bueno. gracias por haberme dejado compartir con ustedes, dejarlos escuchar. Gracias por venir. Queridísimo Fiche. Sol, bueno, otro programa más. Otro capítulo programa 18. más. Sí. Llegamos a la mayoría de edad. Llegamos a la mayoría de edad, No sé. podemos tomar alcohol. Nuestro próximo programa es con Campari. También le agradecemos al barrio que siempre nos da un par de minutos más. Colgamos. No, nos queda chico el programa. Nos queda chico el programa últimamente. Bueno, ya el próximo mes y el próximo programa también están los pibes y las pibas acá otra vez. Gracias por escucharnos. Esto fue Todo de Nada. Iván, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Por qué elegí esta canción? Porque me gusta un montón. ¿Por qué no? La pregunta. Claro, ¿por qué no? Me encanta, nos llevamos por el deseo. Gracias. Escuchamos. ¿Qué canción es, Iván? Enterrarte. Enterrarte de Marilina Bertoldi. Ahí vamos. Ven conmigo, el destino cambió. Con un beso mío, amor. Desnudemos de frío al sol. Si lo que sentimos es hoy, y será que solo haces atento a lo que vendrá, sin dejar que algo empiece en realidad. Condicionar lo bello a algo estructural. Guardaré conmigo tu calor. Te deseo sin ninguna condición. Y seré sutilmente acobijada en una espiral que no detecta entre principio ni final. Solo girará siempre para girar. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Reviviré el desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo cómo hallarte, esclavizados cuando tus caprichos hablen. Y al final sembraré las consecuencias de adorarte, para que un día te coseche y pueda usarte en 1000 recetas que enamoren a otro alguien.
Ven conmigo, el destino cambió. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.